Hola, es un placer, una alegría formar parte del Congreso Políticas y Narrativas del Cuerpo. Quiero mandarle un agradecimiento enorme a Lucía Caminada Rossetti y a Fernando González por la invitación, por organizar el encuentro y por la paciencia que me tuvieron en estas semanas complejas. Así que un agradecimiento enorme. Lo que les quiero compartir es un trabajo reciente, ¿no? De los últimos meses, sobre afecto público, que de alguna forma complementa, pero también desvía un trabajo previo sobre odio y escritura y política, que publicamos el año pasado junto a Ana Kiefer, en un libro que se llama Las vueltas del odio, gestos, escrituras políticas, y que aquí de la mano de Dani Selko, del artista argentino Dani Selko, encontré una manera de continuar con ciertas preguntas que estaban en el libro sobre odio, pero con una dirección diferente, muy diferente, como van a ver. El ensayo empieza con una reflexión sobre lo público, que es una de las preguntas de las vueltas del odio. Y luego se enfoca en algunas dimensiones puntuales del procedimiento de Dani Selko. Así que arranco con esa primera parte. La disputa por lo público marca una de las inflexiones decisivas del presente. Esa es la premisa de esta presentación, ¿no? Esta disputa es a la vez estética y conceptual. Por un lado, es evidente que no podemos seguir operando con concepciones heredadas de la esfera pública en términos de una racionalidad comunicativa como horizonte normativo, ¿no? Pero también es cierto que intervenciones decisivas, como las de Nancy Fraser, ¿no? Con la idea de subaltern publics, o público subalterno, o Michael Werner, ¿no? Con la idea de contrapúblico, esas intervenciones necesitan ser repensadas a la luz de transformaciones tecnopolíticas urgentes. Lo público emerge como una dimensión a la vez amenazada y en proceso de reinvención. Dimensión amenazada en sociedades como las nuestras, ¿no? Modeladas por el neoliberalismo, modeladas en el avance de lo privado, lo capitalizable y lo individual, por sobre lo colectivo y lo común, la posibilidad de la vida pública aparece bajo amenaza y erosionada de los modos más diversos. Al mismo tiempo, la naturaleza misma de la esfera pública viene sufriendo una transformación radical, ligada obviamente a las nuevas formas de expresión, a las nuevas tecnologías de mediación, como esto, ¿no? Estoy haciendo esto en Zoom, ¿no? Y una multiplicación de territorios expresivos que es paralela a una concentración cada vez más marcada, ¿no? Y más global de las plataformas mediáticas, ¿no? Entonces, doble asedio. Por un lado, erosión implacable por el efecto de décadas, ¿no? De neoliberalización de lo social. Y por otro lado, transformación muy veloz de las tecnologías de mediación. Ahí se juega, quiero sugerir, una de las líneas más insistentes, más provocadoras y más políticas de las prácticas estéticas contemporáneas. Yo creo que hay ahí un énfasis fundamental del arte contemporáneo en torno a la pregunta por lo público. No necesariamente en relación a la idea tradicional de arte público, que descansa, al menos en sus líneas generales, sobre una concepción bastante estabilizada del espacio público, sino en términos de una investigación y una reformulación de la posibilidad misma de lo público, de su naturaleza, de sus circuitos, de las reglas de sus interpelaciones, su campo performático. ¿Cómo hacer la vida pública? ¿Cuál es la naturaleza de su ejercicio? ¿Cuáles son las condiciones en las que tiene lugar? ¿Cuáles son en sociedades como las nuestras, que apuestan tan fuertemente por la vida privada, las potencias de lo público? El proyecto Reunión, que es llevado adelante por el artista argentino Dani Selko, opera precisamente en este punto en el que la pregunta por la forma estética es inseparable de una reflexión y de una intervención sobre lo público. Desde su nombre mismo, Reunión, el trabajo de Selko se enfoca en lo que quizás sea la dimensión fundamental de lo público, la posibilidad de que individuos y grupos desconocidos se reúnan en torno a un problema común. Una situación que convoca y agrupa a gente que pueden no compartir más que esa situación que instituye en su seno mismo el espacio y las reglas de la relación. Y entonces ahí hay algo muy interesante de la noción de público a diferencia de la noción de comunidad, que, con todas las discusiones que ya conocemos, pero
pero que puede descansar sobre un presupuesto de un suelo compartido. Lo público es situacional, es performático, es pragmático, ¿no? Reúne cuerpos heterogéneos en torno a un problema común. Lo público entonces contra lo identitario, ¿no? Como el espacio donde es posible salirse de sí, ¿no? Y ahí la idea de exposición, salirse de sí a partir de un campo relacional y generar e instituir nuevos espacios de relación. Y, último añadido, la reunión propuesta por Selko señala la centralidad del afecto en la vida pública, ¿no? Los afectos públicos, y su dimensión performática, a la vez que contingente, de los cuerpos en su hacer público, ¿no? Entonces, en lo que sigue quiero rastrear tres líneas, ¿no? Esas tres líneas: inmanencia, afecto, performatividad. Porque me parece que ahí el trabajo de Selko nos da herramientas para la tarea que yo creo que nos toca, que es la de no solamente repensar, sino reinventar la vida pública. Les cuento un poquito en qué consiste este procedimiento que Selko llama reunión, ¿no? Y que podríamos caracterizar en términos de reunir lo heterogéneo, lo suelto, lo que erra, lo que no está fijado, lo que pasa. En esa apuesta tiene lugar el proyecto Reunión de Dani Selko. Gira alrededor de lo que él llama el procedimiento. Y les comparto pantalla para que vean conmigo cómo Selko describe lo que llama el procedimiento. Préstenle atención acá al eco, muy obvio, del conceptualismo, donde el foco de la práctica estética es el procedimiento, ¿no? Y acá se subraya mucho eso. Entonces, leo algunos fragmentos de la descripción que hace Selko de su procedimiento. Caminando sin rumbo por ciudades, pueblos y comunidades rurales de América, conozco a algunas personas. Las invito a escribir, nos sentamos, me hablan y escribo a mano todo lo que dicen. Cada vez que hacen una pausa para inhalar, paso a la línea que sigue. Nada se graba, no se hacen preguntas, no se edita posteriormente. Me parece muy importante acá, subrayo lo de la respiración, porque vamos a volver sobre esto. Cuando hacen una pausa para inhalar, paso a la línea que sigue. Al otro día los poemas se imprimen en libros, la persona que habló lee sus poemas en voz alta en una ronda de 9 sillas, que se emplaza en alguna plaza o alguna esquina del lugar donde vive, se invita a amigues, vecines y familiares a escuchar, se regalan los libros, y cierra. Al principio, en un encuentro, la palabra hablada se transforma en palabra escrita. Al final, los poemas hacen posible un encuentro, que se vuelve palabra oral. Los poemas contentos están entre dos personas y no entre dos hojas, ¿no? Fin de cita. Es interesante, ¿no? Ahí hay varios puntos para subrayar. El procedimiento tiene también una historia que es significativa, ¿no? Empieza con porque el procedimiento tiene muchas efectuaciones, ¿no? Tiene distintas, ¿no? Tiene instancias, tiene efectuaciones, episodios, podríamos decir, que frecuentemente componen un libro. Empieza esta secuencia empieza con la primera temporada, hacia el 2015-2017, que ilvana encuentros con distintas personas en ese caminar sin rumbo que va que puede ir desde Entre Ríos en Argentina hasta la selva lacandona. Esta deriva, y esta es la transformación que me gustaría subrayar, esta deriva empieza a enfocarse sobre situaciones social y políticamente críticas en las siguientes efectuaciones del procedimiento, y que se reúnen en una serie que se llama Ediciones Urgentes, que arrancan en el 2017. Por ejemplo, reuniones con migrantes en las fronteras de Estados Unidos, que después van a parar un volumen que se llama Frontera Norte, brutalidad policial en Argentina, violencia contra comunidades indígenas en Argentina y Chile, en el sur, abandono de migrantes en el contexto de la pandemia de COVID en Madrid, ¿no? Y donde queda claro que el procedimiento de Selko va descubriendo de manera creciente su capacidad política, ¿no? Su potencia para articular urgencias de los cuerpos y de comunidades en contextos de desigualdad brutal e intensificada como los que vivimos en el presente. Para que tengan un poquito ¿no? en la cabeza qué poemas salen de estas reuniones, les leo un par de ejemplos de Frontera Norte, que es el texto, el volumen
¿no? Y la reunión, mejor dicho, de migrantes en las fronteras de Estados Unidos. Y por ejemplo, allí leemos a Valeria, ¿no? Que dice, ¿cómo cambié? Antes me la pasaba llorando, ahora soy yo. Ahora con el grupo de mujeres mi voz es escuchada. Superé mi miedo a hablar. Tengo derechos. Mi vida es bien diferente. Siempre andamos juntas de aquí para allá. Juntas nos sentimos más seguras de nosotras mismas. Y nos dan mucho reconocimiento y el reconocimiento se siente bien. Fin de cita. O otro ejemplo, Ahmed, ¿no? Que habla de su lejana Bagdad, y fíjense que acá la configuración cosmopolita de estas fronteras, digamos, ¿no? Ahmed dice, tengo un sueño recurrente en que un gran imán, como una luna, se detiene sobre Bagdad y succiona todas las armas de la ciudad. Indecita. Entonces, como para que tengan una idea, ¿no? De qué modulación es la que se escucha y se lee en estas reuniones. Me gustaría subrayar una dimensión que creo que es clave para mí del procedimiento de Selko, ¿no? Y es la idea, y acá de nuevo, ¿no? la herencia del conceptualismo, la idea del procedimiento como un conjunto de reglas repetibles, de pasos, ¿no? Hechos para ser seguidos y compartidos. Un procedimiento que es ejecutado por su autor, Danny Selko, pero que puede ser activado también por cualquiera. El procedimiento tiene voluntad pública ahí, ¿no? Puede ser apropiado e implementado en situaciones imprevistas y disímiles. Y ahí subrayo esta distinción. A diferencia de la noción de obra, que implica un cierre formal, ¿no? Y un autor y un creador externo a ella, el procedimiento es abierto e involucra la relación con otros, que se vuelven coproductores. El resultado es menos una obra que un acontecimiento, menos una obra como entidad autónoma que un acontecimiento llamado reunión. Esto es una relación, un lazo entre desconocidos, que pone en juego formas de afecto e incluso de intimidad, entre quienes en principio no tienen nada en común, ¿no? Más que ese encuentro, ¿no? A la vez, hay otro contraste que quiero subrayar, en contraste a la noción de poética, que busca condensar o articular una serie de procedimientos o métodos y visiones estéticas alrededor de la figura de un autor y una firma, ¿no? Porque la poética es siempre la poética de tal o cual. El procedimiento es colectivo. Se hace entre varias personas, ¿no? Las que participan del proceso de escritura, pero también las que participan del proceso de lectura, y a la vez modula configuraciones de lo público, desde la errancia que le da origen, ¿no? Ese caminando sin rumbo, pasando por el encuentro con otros para escribir el poema, hasta esa reunión final de la lectura, ¿no? Entonces, el procedimiento reunión va al corazón de lo público, a las instancias de su hacerse, el proceso siempre abierto en el que se teje vida pública, ¿no? Y eso me parece fundamental para subrayar como una de las operaciones y de las potencias del procedimiento de Selko, ¿no? El procedimiento es público. La segunda anotación que quiero hacer, y que me interesa muy especialmente, tiene que ver con la cuestión de la respiración, ¿no? Danny Selko inventó algo genial, un método de relación por la escritura con la respiración de otro cuerpo. Dado que el procedimiento tiene, quiero sugerir dos protagonistas, las palabras de cada interlocutor o interlocutora y la respiración de su cuerpo. El método de transcripción que produce el poema, ¿se acuerdan, no? Es Selko transcribiendo como un copista las palabras de su interlocutora, y haciendo el verso en el momento en que respira. El método de transcripción que produce el poema indica eso, que cada vez que la interlocutora hace una pausa para respirar se produce el verso. La narración, la reflexión, el testimonio, la denuncia, el chiste, lo que sea, ¿ah? Todo se vuelve verso por obra de la respiración. El verso es entonces fundamentalmente, subrayo esto, fundamentalmente la huella de la respiración del otro en la escritura. La huella de la respiración del otro cuerpo en la escritura, ¿no? La inscripción de la respiración en el tejido de lo escrito. Marca el ritmo de la voz del otro que arma la cadencia del poema, ¿no? Y dice que todo enunciado es inherentemente poético allí donde alberga la respiración de cada cuerpo. A la vez,
hace del texto y de la página la superficie donde se inscribe la presencia del otro cuerpo en su pulso vital, de la respiración, la huella de la respiración y la mano del escriba. Los contornos de lo escrito están hechos de esos dos movimientos, ¿no? Son que vienen del cuerpo, ¿no? La respiración y el movimiento de la mano. Esos bordes le dan forma al poema. Me interesa subrayar una consecuencia de este trabajo formal porque creo que es fundamental para la pregunta por el público. Lo que aquí se pone en juego no es solamente una colaboración para producir, publicar y circular poemas generando un tipo de lazo en el proceso. Es también una indagación sobre el espacio, o quizá mejor el espaciamiento, sobre lo que sucede en el umbral entre los cuerpos y el lenguaje. Ese umbral aquí es expresivo y es material. Sube a la superficie de la forma y del sentido. El texto está hecho de la respiración del otro, tanto como de las palabras y de la invitación y la transcripción de Cerco. Un campo de resonancia y de vibración que se hilvana en la escritura, y que hace subir a la superficie una dimensión usualmente latente y presupuesta, la del tejido material, que enlaza el lenguaje, las palabras dichas y escritas con los cuerpos, su presencia orgánica y su contorno afectivo. El tejido de esa vibración entre los cuerpos, de ese continuo entre palabra, respiración, mano, trazo y voz, ese plano de lo sensible es lo que aquí se vuelve materia estética. Es como si el poema imanta esas afecciones de los cuerpos y es inseparable de ellas, ¿no? Porque en su forma misma ilumina el plano en el que las palabras y los sentidos articulados en el lenguaje son inseparables de los sentidos que vienen de la dimensión afectiva y performática de los cuerpos. No hay poema separado de la reunión, no se puede extirpar el texto o la obra escrita de ese plano en el que los cuerpos respiran juntos, y donde la transcripción juega entre distintas superficies de inscripción, impresión, publicación. Fíjense acá la distinción con la noción de obra, ¿eh? Acá no hay una obra separable del acontecimiento de la reunión, todo lo que leemos remite a la reunión. Acá viene un punto clave, para mí. Se ha insistido en la idea de la poesía moderna y del verso libre como expresión de la singularidad irreductible del poeta, ¿no? Contra la métrica convencional, el verso libre representa la individualidad irrepetible del poeta en la medida en que opera sobre su ritmo interno marcado por la respiración. Acá estoy usando un trabajo maravilloso de Ezequiel Seidenberg, ¿no? Que se llama El verso desregulado, poesía y neoliberalismo, en el que él explica muy bien y muy abundantemente esta tradición en torno al verso librismo. El ritmo del verso libre canaliza la singularidad del yo poético marcado por su respiración. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa respiración es la del otro cuerpo? Cuando el verso libre está hecho de esa labor corporal compartida entre la mano del escriba y la respiración del hablante. Cuando el material del poema incluye una relación con la respiración ajena. Creo que en este punto el procedimiento de reunión adquiere una de sus dimensiones claves. Porque lo que se conjuga en este trabajo sobre la respiración es el afecto, en el sentido estrictamente spinoziano. Capacidad de los cuerpos de afectar y ser afectados. Irreductible a toda subjetividad, a toda narración, a toda experiencia, a todo testimonio, a toda denuncia. La dimensión orgánica del cuerpo como umbral de afecciones. Esa afección, esas huellas de los cuerpos en el poema inscribe su propio contenido, su propio sentido. Ese contenido, ese sentido pasa por un cuerpo que, en su pulsar, en su impulso vital más básico, se revela a la vez en su vulnerabilidad, su vida precaria, y en su afirmación misma, en la potencia misma de su afirmación, ¿no? La respiración para dar el próximo paso, ¿no? Para seguir, ¿no? Ese doble juego, vulnerabilidad-afirmación, o vulnerabilidad-potencia, podríamos decir, es lo que modela la afección como contenido en el procedimiento. El poema es entonces una relación formal con la potencia y la vulnerabilidad del otro en tanto que cuerpo. Sobre esta trama sensible se inscriben las historias que se cuentan, las reflexiones de cada hablante, sus memorias, los archivos de comunidades precarizadas, brutalizadas, expulsadas, como les decía, migrantes, indígenas, pibes pobres, ¿no? Largo etcétera.
La vida precaria es un contenido sistemático de la reunión desde su mismo comienzo, cuando Selco trabajó con los habitantes de Ciudad de México después del terremoto del 2017. Pero esa vida precaria no es solamente un contenido representado, testimoniado en el poema, es también parte de la manufactura misma, de esa respiración hilvanada en las palabras transcriptas, en la forma misma del verso. Porque el poema es aquí, antes que nada, relación con la respiración de otro cuerpo, con ese latir de un cuerpo, cámara de escucha de la respiración y de sus ambivalencias, ¿no? En ese temblor, ese pulso, esa ansiedad del cuerpo que respira mientras hablas y mientras la mano escribe. Ese aire que se busca es también el signo de nuestra potencia, del próximo paso, del próximo verso, la próxima vuelta que le damos al lenguaje. La vulnerabilidad del cuerpo y su aire es siempre la marca de su potencia, de su pulsar hacia el próximo instante. Por eso, la relación con la respiración del otro es una relación fundamentalmente ética. Porque es una relación con la fragilidad, con la vulnerabilidad de ese cuerpo, en tanto que inseparable de su potencia, de su fuerza, de su alegría y de su afirmación. Contenidos que también pueblan los textos. La respiración nos anuda aquí a una pasión triste, incluso si escuchamos historias terribles. Es, por el contrario, el ritmo de la afirmación de un cuerpo. Pero esa afirmación no excluye, no niega la vulnerabilidad, por el contrario, la pone en escena, la dramatiza, no como contenido, sino en la forma misma. Y en una forma que no es otra cosa que un espacio de relación, un dispositivo de relación entre cuerpos. Aquí esa forma está dada por la respiración, tal la invitación incesante de reunión. Y aquí a la cuestión de lo público. Escribir, inscribir la respiración del otro, volver la huella en mí. ¿No es esa la mejor fórmula para pensar lo público? La vulnerabilidad del otro, la vulnerabilidad propia, lo que está en juego y exige una decisión colectiva a partir de un cuerpo expuesto, a la vez en su vulnerabilidad y en su potencia. ¿No es ese el contenido fundamental de lo público? ¿No es la ecuación entre política y vulnerabilidad lo que ilumina el corazón de lo público? Pensando en los debates, estoy pensando en los debates sobre vida precaria, naturalmente, ¿no? ¿No es eso lo que nos saca a la calle, lo que nos arroja debates, lo que nos entrama en foros y redes de discusión y acción? Dado que lo público no es nunca un intercambio puramente discursivo o comunicativo sobre la vida en común. Está siempre atravesado no solamente por la dimensión expresiva de los cuerpos, sino por el horizonte último de su vulnerabilidad, que es siempre asunto colectivo, responsabilidad compartida, decisión política, como bien lo explica Judith Butler. Esa ecuación entre política y vulnerabilidad es el horizonte sistemático de la vida pública, su fundamento recurrente, su fondo necesario, ¿no? Pensemos la pregunta por lo público en sociedades neoliberales, allí donde salimos a la calle a intentar reparar las heridas del neoliberalismo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Ahí situar la pregunta por lo público. Y desde allí emerge el horizonte ético que lo regula, su promesa de igualdad, que es precisamente lo que el neoliberalismo y su brazo armado, el neofascismo que estamos viendo, ¿no?, cada vez de maneras más intensas, con sus pedagogías de la crueldad, eso es lo que busca eliminar. Y es precisamente ese horizonte lo que se activa, lo que emerge, lo que los poemas Reunión de Selco traen a la superficie. Una intervención contra los modos en los que la política contemporánea intensifica, acentúa, explota la vulnerabilidad de los cuerpos. Una intervención que opera desde el comienzo hasta el fin como inyunción ética y pública a partir de nada más y nada menos la respiración de otro cuerpo. Voy a saltear algunas partes y voy a ir cerrando, aunque quedan muchas cuestiones en el tintero. Un poco como para tratar de pensar y de subrayar qué es lo que creo se juega aquí. En ello, lo que se juega, ¿no?, en las voces que escuchamos, pero también en la forma, ¿no?, del poema, de los poemas producidos en la reunión, en ello, lo que se juega es la demanda insistente, rabiosa, por una vida vivible en sociedades neoliberales, y a la vez la afirmación de su posibilidad. No la pregunta ni la reflexión, la disputa y la posibilidad misma de una vida que se afirme sobre nuevas condiciones. Migrantes, mapuches, personas trans, jóvenes pobres, todos llegan en su voz no solamente para demandar, sino para afirmar, explicar, narrar las condiciones de una vida vivible. Condiciones materiales, inmediatas para sostener y potenciar la vida.
Ese es el tema de reunión, ese es el núcleo del procedimiento, una forma que se entrelaza a la inmediatez de la vida, a la cotidianeidad de la migración, del viaje, al momento brutal de la violencia policial y la memoria larga de los sueños de exterminio, como el mapuche terrorista, que es la reunión con una comunidad mapuche en Neuquén. Para encontrar en esa inmediatez las condiciones por las cuales esa vida puede ser ampliada, no solamente sostenida, no meramente persistir, sino potenciada, lanzada a la contingencia de un futuro real. Esa es, quiero sugerir, la operación fundamental de la reunión. Explorar al ritmo de la respiración ese punto de pasaje entre desposesión y afirmación, esa torsión que es puro saber, por el cual la vida precaria, la vida abandonada, afirma nuevas condiciones de existencia, de expansión y de dignidad. Línea de fuga, línea de paso, línea de lucha, en la voz y en la escucha, en lo que dice un cuerpo cuando respira. Cito a Maritza, una de las voces de Frontera Norte, el libro sobre migrantes. No, no quiero una vida mejor. Yo quiero una vida nueva. Fin de cita. En ello, llevando adelante esto, las reuniones de CELCO hacen algo que van al corazón del presente. Reinventar lo público poniendo en el centro una metodología del afecto, la respiración, y una performatividad inherente, la imposibilidad de separar escritura y cuerpo. Y una instancia de relación política y ética con el horizonte de vulnerabilidad y potencia de los cuerpos. Eso es lo que se entreteje en lo público. Lo público será umbral afectivo y performático, laboratorio de nuevas relaciones entre cuerpos y palabras, capacidad para trazar nuevos lugares de enunciación, de siempre voz, gestualidad e interpelación, en las lenguas compartidas. Y será disputa por la igualdad sobre un fondo de cuerpos en el umbral, de sus fragilidades, pero también de sus fuerzas. De lo contrario, la otra opción es la fórmula del terror presente. Lo público como mundo colonizado por corporaciones mediáticas y plataformas digitales hechas de espectáculo y algoritmo. Lo público como producción infinita de enemigos, como ampliada pedagogía de la crueldad, que es la única promesa que le hace el neoliberalismo al futuro y que ahora los neofascismos buscan llevar hasta nuevas consecuencias. La conciencia de esta disputa por lo público va al corazón del presente. Recorre reunión y su procedimiento, que es el de un arte político. De esa disputa, dado que allí no hay conciliación ni consenso posible, están hechas nuestras prácticas, la posibilidad misma de la reunión vuelta a campo de batalla. Era eso. Les agradezco la atención y la paciencia, y será hasta la próxima. Espero que en esa ocasión ya en vivo, en persona, y respirando juntos.